La última clase de hematofisiología y también la última clase del curso, de este breve curso de introducción a la fisiología, que es lo que vendría a ser glóbulos rojos, ¿no? Y la fisiología de estos, cómo estos logran transportar oxígeno, las variaciones que puede suceder dentro de nuestro organismo, que puede desencadenar una menor perfusión de oxígeno en nuestros tejidos, características, hematopoiesis, algunos factores moleculares que determinan la ontogenia de los glóbulos rojos, etc. Entonces, el primer tópico que vamos a hablar es la hematopoiesis. La hematopoiesis, como su mismo nombre lo dice y ya lo señalamos, es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre, como los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, etc. Este proceso de hematopoiesis se inicia en la vida intrauterina y corresponde a 3 periodos bien determinados, bien marcados. El primero de todos es un periodo mesoblástico, que como pueden ver, se da aproximadamente a nivel del saco vitelino y se origina la primera generación de células hematopoiéticas, las cuales se denominan células sanguíneas primitivas o hemocitoblastos. ¿Está bien? Luego, entre el segundo y séptimo mes, empieza un periodo hepático. Es decir, el hígado comienza la hematopoiesis y adquiere una mayor importancia a nivel del tercer a sexto mes de vida fetal. Durante este periodo, la hematopoiesis no es exclusiva del hígado, también se puede dar en lo que vendría a ser el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Finalmente, al partir del séptimo mes, viene ya el periodo medular, ¿no? El que quizás todos nosotros conocemos. La hematopoiesis aparece en la médula ósea. Y a partir de este es el sitio principal de la hematopoiesis. Luego del nacimiento, la hematopoiesis se realiza solo en la médula ósea roja de los huesos. No obstante, después de los 20 años, la hematopoiesis se realiza en las vértebras, en los huesos del esternón, en los huesos de la cintura escapular, en la epífisis proximal del húmero y del fémur. Entonces, primera conclusión que sacamos es que el proceso hematopoiético o el lugar anatómico en el cual se da el proceso hematopoiético varía en función de la edad. Y quizás todos pensamos que se da en la médula ósea a lo largo de toda nuestra vida. No obstante, no todos los huesos, no toda la médula ósea de todos los huesos es el lugar anatómico para la hematopoiesis, sino después de los 20 hay determinados huesos, como el esternón, las vértebras, etc. Bueno, nosotros debemos saber que la médula ósea brinda un microambiente óptimo para el anidamiento, proliferación y diferenciación de las células hematopoiéticas. El tejido hematopoiético, por medio de sus receptores de anclaje y sus moléculas de adhesión, van a poder establecer una comunicación intracelular e intercelular continua para poder lograr desarrollar los diferentes linajes, sea de línea eritroide, sea de una línea linfoide, etc., de nuestras células sanguíneas. Por ejemplo, en primer lugar, voy a presentarles al factor BLA. El BLA4 es un receptor de membrana de anclaje cuyo abreviación deriva de Very Late Antigen. El BCAM1 se denomina Vascular Cell Adhesion Molecule, o sea, molécula de adhesión de la célula vascular. El ICAM es una molécula de adhesión intercelular, Intercellular Adhesion. El PCAM es una molécula de adhesión endotelial. ¿Está bien? Estas moléculas les recomiendo que ya se las vayan aprendiendo, porque en patología, cuando se habla de reparación celular y de inflamación,
Estas moléculas también tienen un rol preponderante. No obstante, también encontramos células endoteliales, células reticulares, células adventiciales, macrófagos, linfocitos, adipocitos. Recordemos que la médula ósea, conforme va pasando de edad el tiempo, la celularidad va bajando y va incrementando el índice de grasa. No olvidar eso. Hay factores solubles, es decir, factores que facilitan la comunicación, mediadores químicos, como son los factores de crecimiento, que ya hemos visto, citoquinas, interleucinas, quimiosinas, etc. Y proteínas de la matriz celular, como la fibronectina, la laminina, glicosaminoglucanos, ácido hialurónico, etc. Un dato que debes recordar es que el paso de las células hematopoyéticas maduras, diferenciadas, desde los cordones medulares a la sangre periférica, lo van a hacer a través de esta pared sinusoidal. Y la pared sinusoidal, que básicamente es endotelio, más una membrana basal, más una capa adventicia, es fundamental porque brinda una barrera selectiva. Esta pared sinusoidal es una barrera selectiva que evita el paso de células hematopoyéticas inmaduras y solo permite el paso de células hematopoyéticas maduras, células hematopoyéticas diferenciadas. ¿Está bien? Porque una célula inmadura podría atacar nuestro propio organismo, como vimos en la clase del lunes, ¿cierto? Y generar una patología autoinmune. Ahora vamos a hablar un poco de las células madre, también denominadas stem cells. Las células madre presentan dos características fundamentales: la autorrenovación y la diferenciación. La autorrenovación quiere decir que puede dar origen a otras células madre, y la diferenciación es que se puede, valga la redundancia, diferenciar en cualquier tipo de célula, se puede especializar en cualquier tipo de célula, puede diferenciarse hacia un linaje celular en específico. Hay tres tipos: las células madre totipotenciales, las células madre pluripotenciales y las células madre multipotenciales. Las células madre totipotenciales son aquellas capaces de producir cualquier célula del cuerpo, incluyendo tejidos extraembrionarios. Por ejemplo, como la placenta. La placenta es un tejido extraembrionario. Las células madre pluripotenciales son capaces de producir cualquiera de las tres capas germinales, es decir, cualquier tejido de la capa endodérmica, de la capa mesodérmica o de la capa ectodérmica. Y las células madre multipotenciales son aquellas que tienen la capacidad de producir células específicas de solamente una misma capa germinal, es decir, solamente de la capa endodérmica, o solamente de la capa mesodérmica, o solamente de la capa ectodérmica. Y bueno, acá tenemos, como se puede apreciar, la hematopoiesis. Tenemos nuestras células madres multipotentes. Recordemos, las células madres multipotentes solamente pueden producir células específicas de una misma capa. Y bueno, un hecho que me olvidé de señalar es que las células madre presentan receptores de membrana denominadas CD34. No olvidar esto, CD34, porque este receptor de membrana que presentan las células madre se utiliza en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es un tipo de terapéutica. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la diferenciación de las células hemáticas. En primer lugar, tenemos a la a la unidad deformadora de colonia, linfoide y mieloide, que se representa como UFC-LM, ¿cierto? El UFC-LM es una célula o es una unidad formadora de colonia linfoide y mieloide. De esta unidad formadora también tenemos al UFC-GMM, que es unidad formadora de colonia granulocíticas, eritroides, monocíticas y megacariocíticas. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Yo tengo mi célula madre multipotente y voy a tener mi célula madre linfoide.
es decir, una unidad formadora de colonia linfoide y una unidad formadora de colonia mieloide. Luego, por diferenciación de ambas, voy a tener una unidad formadora de colonia granulocítica, eritroide, monocítica y megacariocítica, ¿cierto? Y después, en cambio, la célula madre linfoide de frente da pro-linfocitos B, pro-linfocitos T. ¿Está bien? Prolinfoblastos B, prolinfoblastos T. Luego da un prelinfocito B, prelinfocito T. Y el prelinfocito B se puede diferenciar en células plasmáticas para producir anticuerpos, como lo señalé en la clase del lunes. El prelinfocito T se puede diferenciar en linfocito T y en función al receptor de membrana, que puede ser CD4 o CD8, puede ser un linfocito T helper o citotóxico, ¿cierto? Por otro lado, la célula madre mieloide se convierte luego en una unidad formadora de colonias en función a lo que va a generar, ¿no? Unidad formadora de colonia megacariocítica, se va a generar megacariocitos que posteriormente se van a fragmentar y generar plaquetas. También puede convertirse en una unidad formadora de colonias eritroides, que posteriormente va a generar glóbulos rojos. Luego puede ser una unidad formadora de colonias granulocítica, que puede generar monocitos o neutrófilos. ¿Está bien? Ahora, como esta clase está enfocada estrictamente a los glóbulos rojos, o hematíes, o algunos también lo llaman rubrocitos, debemos destacar que el linaje, la diferenciación hacia los eritrocitos, tiene como principal mediador al EPO. Ahí ven grandazo que dice EPO. ¿Qué significa EPO? Eritropoyetina. No olvidar, eritropoyetina. Y la eritropoyetina es fundamental. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, acá un poco más de factores de crecimiento hematopoyéticos. Para los estímulos iniciales de la hematopoiesis, es decir, para formar las unidades formadoras de colonia, interleuquina 7, interleuquina 3, 6, 11, 12, stem cell factor. Y para los estadios más avanzados, es decir, cuando ya se van a diferenciar en las células per se, cada línea celular tiene su propio, ¿no? Por ejemplo, en basófilos y mastocitos, interleuquina 4. En eosinófilos, interleuquina 5. En neutrófilos es el factor estimulador del crecimiento de granulocitos. Igual en monocitos, factor estimulador de crecimiento de monocitos, etc. Y en los precursores eritroides, es decir, acá estamos hablando ya de la línea de los eritrocitos, la eritropoyetina. Y bueno, también habíamos visto anteriormente en los megacariocitos la trombopoyetina, ¿no? Ahora sí, eritropoiesis. Su mismo nombre lo dice, proceso de ¿qué? De formación de eritrocitos. Después del nacimiento, se lleva a cabo exclusivamente en la médula ósea roja de los huesos, ¿no? Y es estimulada por hormonas como la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina es la principal hormona eritropoyética, no olvidarlo eso. Y se produce en su mayoría en los riñones. La primera progenitora comprometida hacia la línea eritroide es la BFUE. ¿Está bien? Birth Forming Unit Erythroid, la cual luego va a tener una influencia de factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, así como la interleuquina 3. ¿Está bien? Que esta influencia va a radicar o subyace el stem cell multipotencial, ¿cierto? Tenemos el stem cell multipotencial, recibe estas influencias, se convierte en la Birth Forming Unit Erythroid, y luego viene la eritropoyetina. La eritropoyetina favorece la formación del CFUE, ¿no? La unidad formadora de colonias eritroide. Y esta CFU presenta una gran cantidad de receptores para la eritropoyetina, como son la transferrina
CD71, es decir, presenta un receptor de membrana CD71, así como la glicoforina A. Es decir, la unidad formadora de colonias eritroides es estrictamente regulada e influenciada por la eritropoyetina. La maduración de la unidad formadora de colonias eritroide va a dar lugar al proeritroblasto. ¿Está bien? Que es el primer precursor eritroide reconocido morfológicamente por la médula ósea. Discúlpeme, es el primer precursor eritroide que podemos reconocer en la médula ósea. Este proeritroblasto presenta un núcleo redondeado, nucleolos bien definidos, un citoplasma intensamente basófilo. Y este proeritroblasto necesita recibir 45 divisiones, alrededor de 45 divisiones, para llegar a ser un hematí. En un periodo de 5 días de maduración, como se ve en la médula ósea, produce de 16 a 32 reticulocitos, como se ve en la parte inferior. Y estos reticulocitos ya no se van a dividir, pero aún permanecen en la médula ósea antes de pasar a la sangre periférica, donde se transformarán en la sangre periférica en un eritrocito maduro. Entonces, cuando nosotros escuchamos el término reticulocito, lo podemos definir como un precursor eritroide que aún no entra a circulación, que aún se ubica en la médula ósea, un hematí inmaduro. ¿Está bien? No olvidar eso. Y bueno, acá podemos ver al proeritroblasto. Recordemos que en el proeritroblasto ya se inicia la síntesis de hemoglobina, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Y las características principales del proeritroblasto, no olvidar, presenta un gran núcleo redondeado, como se puede ver en las imágenes. Un gran núcleo redondeado. Presenta nucleolos bien definidos. Un citoplasma intensamente basófilo. Y recordar, este proeritroblasto va a sufrir 45 divisiones antes de llegar a un hematí. Bueno, estas son algunas de las reacciones que necesita sufrir el eritroblasto para poder sintetizar hemoglobina. Pero quizás la vía metabólica suena un poco confuso, pero no es tan difícil. Nosotros sabemos que la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno. Está constituida por una cadena polipeptídica de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, es decir, 4 cadenas polipeptídicas de globina, y un grupo prostético denominado grupo M. ¿Está bien? Entonces, nuestro eritroblasto es toda esta célula, como se ven, es toda esta célula. Tenemos receptores de transferrina, que son los que van a permitir transportar moléculas de hierro, porque nuestro grupo M presenta hierro, nuestro grupo de hemoglobina, nuestro grupo prostético de la hemoglobina presenta hierro. Entonces, la ferritina es un receptor para la transferrina, el receptor de transferrina es un receptor para la transferrina, el cual va a transportar las moléculas de hierro. Una vez en el hierro, por medio de la enzima ferroquilatasa, se va a transportar a la protoporfirina. Y juntos el grupo hemo va a presentar el núcleo de hierro que necesita. ¿Está bien? Luego este grupo hemo se va a asociar a las 4 cadenas de globina, alfa 2, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, para poder sintetizar la hemoglobina. Todavía no vamos a ahondar un poco más en la síntesis de la protoporfirina. Simplemente quédate con esto. La transferrina transfiere el hierro al eritroblasto, luego la ferroquilatasa une la protoporfirina con el hierro para sintetizar el grupo hemo, el grupo prostético. Y luego este grupo prostético se va a asociar a las cadenas de globina, las cadenas polipeptídicas de globina de la hemoglobina. Ahora vamos a hablar un poco de la eritropoyetina. La eritropoyetina
Es una glucoproteína con residuos de ácido siálico, sintetizada en el 90% por las células peritubulares del riñón y un 10% por los hepatocitos. La disminución de la presión parcial del oxígeno dispara un mecanismo celular conocido como sensor de oxígeno a través del IF1, factor inducible de hipoxia 1, como lo ven en la imagen. El factor inducible de hipoxia 1 se activa ante situaciones hipóxicas. Está bien, cuando hay una disminución de oxígeno, este IF va hacia el núcleo y permite sintetizar factores que promuevan una mayor captación de oxígeno, como la eritropoyetina. Entonces este IF1 tiene como resultado activar la transcripción del gen de la eritropoyetina, lo que incrementa su producción. Y si hay un incremento de eritropoyetina, hay un incremento de glóbulos rojos. Un incremento de glóbulos rojos es un incremento de la captación de oxígeno por parte de la sangre. Incrementa que el aporte de oxígeno hacia nuestros tejidos. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, los eritrocitos. Los eritrocitos, glóbulos rojos, hematíes, rubrocitos, vistos de perfil, tienen una forma de disco bicóncavo. Visto de frente, es discoidal. Miden de aproximadamente 7,5 micrómetros de diámetro y 2 micrómetros de espesor en la periferia. Su abundancia es de 4 a 5 por 10 elevado a la 12 eritrocitos por litro de sangre. ¿Está bien? En un varón sano, tiene cerca de 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. ¿Está bien? El valor más alto en el varón se debe a las concentraciones más altas de testosterona, porque la testosterona también favorece la producción de eritrocitos. Entonces, si te preguntan por qué el varón tiene mayor cantidad de eritrocitos que la mujer, por la concentración de testosterona, no olvidarlo. En casos de anemia, disminuye su número y en su caso antagónico, que es la policitemia, su número se incrementa. En un poblador andino existe una policitemia, pero no patológica, sino fisiológica. ¿Está bien? Hay alrededor de 6 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Esto se debe a la hipoxia, ¿no? A la hipoxia tisular, lo cual estimula la formación de una mayor cantidad de eritrocitos. Bueno, la estructura del eritrocito es bastante conocida, ¿no? Presenta una membrana celular, citoplasma, carece de núcleo y de organelas. En el citosol se encuentra disuelto el pigmento llamado hemoglobina, el cual ocupa la tercera parte del volumen del hematío, o sea, el 33,3%. No olvidar eso. La hemoglobina, como se los había señalado, es una proteína conjugada, ¿no? Con un peso molecular de alrededor de 64.500 kilodaltons. Es el pigmento que le da el color a la sangre. Y está constituida por 4 subunidades, cada una de las cuales está formada por una cadena polipeptídica y un grupo prostético, como se ve en la imagen. Miren, en la imagen ahí podemos ver la subunidad beta 2, y ese que parece una tachuela, un alfiler, es el grupo prostético, el grupo M. La cadena polipeptídica, es decir, cada una de estas cadenas polipeptídicas se llama globina. Existen 4 de ellas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y el grupo N contiene un átomo de hierro. Recordemos que este hierro está en forma de ion ferroso, es decir, está reducido. Y el ion ferroso del grupo M es el que se va a combinar de manera reversible con la molécula de oxígeno. No olvidar eso, por favor. Asimismo, cada molécula de hemoglobina, como les señalé, se combina con 4 moléculas de oxígeno, porque si hay 4 cadenas de globina, hay 4 grupos M, y cada grupo M, cada hierro del grupo M se asocia con oxígeno, es decir, 4 grupos M se tienen que asociar con 4 moléculas de oxígeno, es lo lógico.
¿Está bien? Asimismo, cada molécula de hemoglobina, como se puede apreciar, tiene una cadena alfa, una cadena beta, una cadena alfa, una cadena beta. Pero esto no es del todo, esto no es constante a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de sintetizar diferentes cadenas de globina, alrededor de 6 tipos. La alfa, la beta, la delta, la epsilon, la gamma, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Es decir, 6 tipos. Estos 6 tipos de globina se ubican en los cromosomas 11 al 6. Pero esta síntesis de cadenas va cambiando durante el desarrollo. Durante el feto predomina las cadenas de globina alfa y gamma, pero en el adulto es la alfa y beta. ¿Pero por qué les señalo esto? Porque en patología ustedes van a ver un grupo de patologías que se llama talasemias, que precisamente está abocada al déficit de la síntesis de estas cadenas de globina. ¿Está bien? Recalcar que debido a las variaciones de las cadenas de globina que existen, se distinguen varios tipos de hemoglobina, dentro de las cuales está la hemoglobina A1 o A1, A2 y F. La hemoglobina A1 representa el 97% y la A2 el 2% de la hemoglobina en un adulto normal. Y bueno, la tercera, que es la A-F, es la hemoglobina fetal que les señalé, que tiene cadenas alfa y gamma, ¿no? La acción, bueno, esto lo voy a ver en farmacología, se los adelanto. La acción de ciertos fármacos y agentes oxidantes transforma el hierro ferroso, porque yo les dije que en el grupo M tiene que ser la forma ferrosa, en la forma férrica. Y cuando el hierro está en su forma férrica, es decir, F+3, se produce la methemoglobina, un compuesto que no tiene afinidad por el oxígeno. Incluso en condiciones normales se forma una pequeña cantidad de metahemoglobina, que se logra convertir de nuevo en hemoglobina por acción de nuestro sistema enzimático. Pero no olvidar, si un fármaco tiene la capacidad de oxidar el hierro, tiene la capacidad de generar methemoglobina, que reduce la afinidad con el oxígeno. ¿Y esto qué va a generar? Que no pueda quelar oxígeno y que no pueda perfundir este oxígeno a nuestros tejidos. Las cadenas de globina dejan también un espacio en su región central para el 2,3 difosfoglicerato, el 2,3 DPG, que vamos a ver su acción más adelante en la curva de saturación de oxígeno, no se preocupen. Entonces, hasta ahora ha quedado claro, ¿no? La hemoglobina, una proteína conjugada, presenta 4 cadenas de globina, 2 alfa, 2 beta. Cada cadena de globina presenta un grupo hemo que presenta un hierro en su forma reducida, un hierro ferroso, que tiene la capacidad de quelar oxígeno. El ser humano tiene la capacidad de sintetizar 6 tipos de globina, pero en el adulto predominan las cadenas polipeptídicas globínicas alfa y beta. No obstante, en el feto predominan las alfa y gamma. ¿Vale? Un dato curioso que también me gustaría señalar es que esta hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno. ¿Y por qué creen que sucede eso? Porque el feto no tiene acceso al aire. Y por ende el oxígeno es por medio de los eritrocitos de la sangre materna a través de la placenta. Entonces, por ende, esta hemoglobina fetal alfa y gamma necesita tener una mayor afinidad para el oxígeno para poder rescatar este oxígeno proveniente de la placenta materna. ¿Está bien? Y bueno, esto es lo que les estaba señalando, ¿no? Cuando se oxida el grupo hemo, o sea, de su forma ferrosa, de su forma ferrosa, que es F+2, pasa a su forma férrica, que es F+3, se produce una methemoglobina y se reduce la afinidad por el oxígeno.
¿Está bien? Eso es lo que les quería señalar. No olvidarlo, que existen ciertos fármacos que ejercen esa actividad. Asimismo, la presencia del 2,3 difosfoglicerato genera cambios moleculares en la hemoglobina, desaturándola de oxígeno. No olvidar, ante la presencia del 2,3 difosfoglicerato hay una disminución de la afinidad hacia el oxígeno. Se va a desoxigenar la hemoglobina. Y esto es lo que les quería señalar, las curvas de saturación de oxígeno. La curva de saturación de oxígeno se presenta, bueno, lo van a ver principalmente en lo que vendría a ser cuando hablen de sistema respiratorio, fisiología del sistema respiratorio. No obstante, es importante comprender cómo es que se reduce la afinidad de oxígeno, porque al fin y al cabo estos cambios en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina reflejan cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y cómo nosotros evidenciamos este cambio? Por medio de cambios en la P50, en la P sub 50. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la P sub 50? La P sub 50 simplemente es un parámetro de asociación de oxígeno-hemoglobina, el cual está definido como la presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50%. Esa es la presión sub 50. No olvidar, presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50%. Esa es la P sub 50. Y existen desplazamientos de la curva hacia la derecha y desplazamientos de la curva hacia la izquierda. ¿Está bien? Los desplazamientos de curva hacia la derecha existen cuando hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, razonamos. Si existe una disminución de la afinidad, ¿el P50 va a ser menor o va a ser mayor? Evidentemente tiene que ser mayor, porque va a necesitarse más oxígeno para que la hemoglobina se sature al 50%. Porque recordemos que una curva a la derecha representa un desplazamiento a la derecha representa una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Está bien? Ahora, cuando la afinidad es reducida, la descarga de oxígeno en los tejidos se ve favorecida. ¿Está bien? En todo caso, o en los casos fisiológicos, los factores que causan una disminución de la afinidad son comprensibles porque resultan ventajosos para facilitar la descarga de oxígeno a los tejidos. Disculpen. Disculpen. ¿Está bien? No olvidar eso. Entonces, en primer lugar, tenemos a los aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono y por consiguiente la disminución del pH. Porque cuando incrementa la actividad metabólica de los tejidos, aumenta la producción de dióxido de carbono. Y el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono causa un incremento de las concentraciones de hidrogeniones. Y si incrementan los hidrogeniones, se vuelve más ácido. Por consiguiente, disminuye el pH. ¿Está bien? Entonces, estos efectos, o sea, disminución del pH, incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, generando un desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo que facilita la descarga del oxígeno desde la hemoglobina a los tejidos. Y este mecanismo es ventajoso porque ayuda a liberar oxígeno para satisfacer la demanda de los tejidos. Y esto sucede, por ejemplo, en el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, incrementa nuestra actividad metabólica, incrementa nuestra presión parcial de dióxido de carbono. Por ende, tiene que reducirse la afinidad para garantizar una mayor entrega de oxígeno a los tejidos. Ahora, el efecto de la presión parcial de dióxido de carbono y el pH sobre la curva de disociación del oxígeno se le conoce como el efecto Bohr.
Esto del efecto Bohr lo van a ver bastante en fisiología respiratoria, pero no está de más saberlo con anticipación. Otro punto que genera un desplazamiento de la curva a la derecha son los incrementos de la temperatura. Los incrementos de la temperatura también facilitan la liberación de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, y esto es teniendo en cuenta otra vez los ejercicios. Yo les había dicho que la respiración celular, cuando nosotros hacemos ejercicio, incrementa nuestro proceso de respiración celular. Y me recuerdan en la primera clase, recuerdo, que hicimos la ecuación de la respiración celular, y en esta ecuación vimos que gran cantidad, alrededor del 70% del producto de la ecuación energética era radiación, era calor, era energía. Entonces, cuando incrementamos nuestra actividad metabólica, va a incrementar la producción de calor en nuestro organismo. Y si incrementa la producción de calor, también va a disminuir la afinidad oxígeno-hemoglobina. Por ende, la curva se desplaza a la derecha. Y recordemos, a menor afinidad, mayor descarga de oxígeno a los tejidos, entonces también es ventajoso. Ahora, lo que les dije, incrementos de la concentración del 2,3 difosfoglicerato, el 2,3 DPG. El 2,3 DPG es un producto biológico de la glucólisis de los hematíes. ¿Está bien? Este se une a la cadena beta de la desoxihemoglobina y reduce su afinidad por el oxígeno, como les había dicho. Entonces, si reduce la afinidad del oxígeno, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Por ejemplo, ¿por qué es ventajoso esto? La producción de 2,3 DPG aumenta en condiciones de hipoxia. Cuando vives en una altura elevada, los hematíes constantemente producen 2,3 DPG. Por ende, la curva se desplaza a la derecha, por ende hay una mayor descarga de oxígeno a los tejidos. ¿Está bien? Ahora tenemos los desplazamientos hacia la izquierda. Los desplazamientos de la curva de disociación hacia la izquierda representan un aumento de la afinidad. Y eso es lógico, ¿no? Porque el P50 se va a reducir, es decir, menor cantidad de oxígeno se necesita para saturar al 50% de la hemoglobina. ¿Qué condiciones generan un desplazamiento hacia la izquierda? En primer lugar tenemos la disminución de la presión parcial de oxígeno e el incremento del pH. Cuando existe una disminución del metabolismo de los tejidos, disminuye la presión parcial de oxígeno y la concentración de hidrogenioles también disminuye. Por ende va a haber un incremento del pH, se va a alcalinizar. Entonces la demanda de oxígeno va a disminuir porque hay menor actividad metabólica, como les señalé. Entonces no es tan ventajoso entregar mayor oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Entonces la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Por ende, la hemoglobina va a estar más fuertemente unida al oxígeno. Y no va a haber una entrega tan eficiente de oxígeno a los tejidos. ¿Está bien? Recordar, cualquier desplazamiento de la curva se debe estrictamente a la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Entonces, si yo digo que la curva se desplaza hacia la izquierda, quiero decir que va a haber un menor aporte de oxígeno porque está tan fuerte la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina que la hemoglobina no va a querer soltar el oxígeno a los tejidos. Otro que genera esto es la disminución de temperatura. Cuando el metabolismo tisular disminuye, se produce menos calor y por ende se descarga menos oxígeno a los tejidos. Las disminuciones de la concentración de 2,3 difosfoglicerato, claramente. Y bueno, acá cabe aclarar la hemoglobina F, la hemoglobina fetal que les señalé. Las cadenas beta de la hemoglobina adulta son sustituidas por las gamma de la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal tenía mayor afinidad, ¿cierto?, por el oxígeno. ¿Por qué? Porque el feto está privado de oxígeno. Depende estrictamente de los eritrocitos maternos.
¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hablar de los índices hematimétricos. Esta parte es estrictamente formulario. ¿Está bien? El primer índice es el volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de un eritrocito, que se mide en micrómetros cúbicos o en femtolitros. No olvides, femtolitros. La fórmula es el hematocrito, que es el número de eritrocitos en sangre, multiplicado por 10, multiplicado por el número de eritrocitos. Por si no lo recuerdan, el hematocrito, lo había señalado antes, es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre. El hematocrito se tiende a utilizar como análisis sanguíneo para diagnosticar anemias y policitemias. ¿Está bien? Entonces, el valor normal del volumen corpuscular medio es de 85 a 90 micrómetros cúbicos. Si los eritrocitos se ubican en este intervalo, se denominan normocitos. Si el volumen corpuscular medio es mayor a 95 micrómetros cúbicos, se denomina macrocitosis. Es decir, los eritrocitos están agrandados, ¿no? Y si se ubican menor a 85 micrómetros cúbicos, se denomina microcitosis. Por ejemplo, la macrocitosis se asocia a una deficiencia por vitamina B12 o de ácido fólico, y la microcitosis se asocia a una anemia por deficiencia de hierro. La hemoglobina corpuscular media es el contenido de hemoglobina por eritrocito. Se mide en picogramos. Y su fórmula es la hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina en sangre multiplicado por 10 sobre el número de eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media normal es de 27 a 32 picogramos. Esto se denomina normocromía. Si es menor a 27 picogramos es hipocromía. Y si es mayor a 32 picogramos es hipercromía. La concentración de hemoglobina corpuscular media es el contenido de hemoglobina en 100 mililitros de eritrocitos. Su valor normal es de 32 a 34 gramos por porcentaje, sobre porcentaje o volumen. Su numerador es hemoglobina por 100 y su índice es el hematocrito. Entonces, cuando nosotros realizamos un frotis sanguíneo para a ver si hay una anemia, si hay talasemias, podemos utilizar parámetros para definir cuándo un eritrocito es patológico y cuándo no lo es. Normocitosis ya lo vimos, es cuando se ubicaba entre 85 y 95 micrómetros cúbicos el volumen corpuscular medio. Si lo supera, macrocitosis, es decir, está agrandado ese eritrocito, microcitosis, si está reducido. La forma, recordemos que la forma es fundamental en el eritrocito, porque los eritrocitos tienen que atravesar los distintos capilares para llegar y aportar oxígeno a los tejidos. Entonces, si se altera la arquitectura tisular, la arquitectura celular del eritrocito, no va a poder ejercer correctamente su función. Recordemos que un eritrocito es un disco bicóncavo, pero si es un esferocito ya es una condición patológica. Si es un acantocito también ya es una condición patológica. La coloración, en función a la concentración de hemoglobina, porque la hemoglobina es un pigmento lejos de todo, puede ser normocrómico, hipocrómico o discrómico. Y bueno, aquí están. Normocitosis, macrocitosis, microcitosis, discocitosis, esferocito, cantocito, si varía la forma y la coloración, ¿no? Y aquí están las diferentes fórmulas que les señalé. Concentración de hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. Entonces estamos viendo 3 índices hematimétricos, y los cuales nos van a permitir describir un frotis sanguíneo. Pero bueno, eso es más patología, ni en patología lo llegamos a ver con gran incidencia. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo M. ¿Está bien? Ahí mismo lo dice. Cuando hay una degradación de la hemoglobina, se genera bilirrubina. ¿Está bien? La bilirrubina producida por esta degradación se denomina bilirrubina no conjugada.
la cual es poco soluble en el plasma, y su unión no covalente a la albúmina incrementa su solubilidad en el plasma. Entonces, esta bilirrubina no conjugada va a pasar o va a ser transportada hacia el hígado, donde se va a conjugar, evidentemente. Los hepatocitos, dentro ya del hígado, los hepatocitos van a intentar conjugar a esta bilirrubina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a favorecer que la bilirrubina no conjugada se una a una proteína denominada ligandina. ¿Está bien? Y una vez que se une la ligandina, va a pasar al retículo endoplasmático del hígado, de las células hepáticas, donde se van a conjugar con el ácido glucurónico, no lo olviden. La bilirrubina no conjugada se conjuga con el ácido glucurónico por medio de una enzima denominada UEGT, que se denomina UDP glucuronosil transferasa. Pero eso no es importante, simplemente recuerda que se conjuga con el ácido glucurónico. Asimismo, esta conjugación requiere de lo que se denomina el UDP glucurónido, que es un donador del grupo glucuronosil. Pero bueno, esto es más que todo son detalles, ¿no? El proceso de conjugación vuelve a la bilirrubina más polar y más soluble al plasma, de manera que puede excretarse más fácil por la bilis. Ese es el objetivo de la conjugación, volver a la bilirrubina más polar y más soluble en el plasma, cosa que no lo era cuando no estaba conjugada, recordemos. Luego la bilirrubina conjugada es secretada hacia los canalículos biliares por transportadores dependientes de ATP, y casi toda la bilirrubina excretada en el bilis está en forma de diglucurónido de bilirrubina, es decir, en su forma conjugada. Asimismo, en el intestino, la bilirrubina conjugada por acción bacteriana es transformada en urobilinógenos, que son compuestos incolores. Ahí lo ven claro. Urobilinógenos. ¿Está bien? Pero una pequeña fracción de estos urobilinógenos se reabsorbe y se vuelve a excretar por medio del hígado para constituir el denominado ciclo entero hepático del urobilinógeno. Y en condiciones normales, la mayor parte del urobilinógeno se oxida en el colon hacia urobilinas, y la urobilina es el compuesto coloreado que le va a dar color a nuestras heces. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la gráfica. La bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo E. Esta bilirrubina no es no conjugada, entonces va hacia el hígado y se conjuga con el ácido glucurónico. Al ser conjugada, la va a hacer más soluble al plasma y más fácil por ser excretada por los conductos biliares. Entonces va por los canalículos biliares, y esta bilirrubina no conjugada, una parte se va a oxidar en el colon para formar los denominados urobilinas. Estas urobilinas son las que le dan el color a nuestras heces. Pero recordar que una fracción de los urobilinógenos se reabsorbe y se vuelve a excretar por medio del hígado para constituir el ciclo entero hepático de la bilirrubina. ¿Está bien? Entonces, una vez que llegan al conducto biliar, la bilirrubina no conjugada se puede oxidar en el intestino delgado, constituir los estercobilinógenos, que se van a continuar oxidando en el colon y le van a dar color a nuestras heces. Parte también se va a reabsorber y va a sufrir otro ciclo entero hepático por el hígado, o también se puede excretar por medio de la orina, o una fracción también se excreta por medio de la orina. Bueno, el metabolismo de la bilirrubina es bastante sencillo y no muy preguntado, la verdad. El profesor pregunta más por los índices hematimétricos. Y bueno, eso sería todo por parte de esta clase y también por parte del curso, ¿no? Agradezco mucho la participación y la atención de muchos a lo largo de toda la clase. Bueno, sin más que añadir, eso sería todo. Muchas gracias.